viendo esta distancia de acá que lo voy a aumentar para que veas, ya, ahí está. Esta distancia, esta es la placa que está acá sumergida en un líquido. Entonces, esta placa tiene la presión de todo este fluido que está sobre ella. Puede ser agua, puede ser cualquier fluido. Entonces, ese fluido produce una presión en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, aquí en este punto 1 hay una presión. Y en este punto 2 hay una presión. Tú ya sabes que presión es peso específico por altura. Entonces, la presión 1 es peso específico por altura. A veces te dan el peso específico. Entonces, el peso específico, aquí, tratándose del agua, es la densidad del agua, que es 1000 por la gravedad 9.81. Entonces, esto es en newtons por metro cúbico. Entonces, el peso específico del agua es 9.81 kilonewtons por el 1000 sobre metros cúbicos. Esta es la densidad el peso específico del agua. Peso específico, estoy diciendo, es kilonewtons por metro cúbico. Si te dan la densidad del agua es 1000, pues a veces te dan la densidad 1020 porque no es un agua pura. Entonces ya sabemos cómo hallar la presión 1 y la presión 2. Pero yo tengo que hallar, ¿no? La presión va aumentando conforme va la altura, por eso esta fuerza va aumentando. Pero por favor, no me vayas a decir, ¿no? Que aquí esta fuerza, ¿no? Su fuerza distribuida va a ser así, así y así. Así no es, así no es, así no es, así no es. Así no es. La fuerza distribuida siempre es perpendicular a la placa. La fuerza distribuida aquí siempre es perpendicular, así. Y aquí también es mayor por la presión. Entonces, esta es una fuerza distribuida trapezoidal. Este W1 que está aquí, es esto que ha sacado, que es la presión, que es, ¿no? Densidad por gravedad por Z1. ¿Sí? Esto sale en newtons por metro cuadrado, sale en pascales. Pero yo quiero que este W, para que sea newton por metro, lo multiplico por su ancho, por este ancho B, que se llama también longitud. Entonces, si lo multiplico por B, que es en metros, entonces aquí sale ya W1, esta unidad es newtons sobre metro. ¿Ya? Así como he hecho W1, puedo hallar W2. W2 también es la densidad por la gravedad, que es el peso específico del líquido, por Z2, por la distancia, la altura 2, ¿ya? Y por B. Yo le multiplico por la longitud por el ancho por B para que se convierta en newton por metro. Y ya está. Entonces, tú tienes dos, ¿no? Aquí tienes tu placa, aquí tienes tu W1 y aquí tienes tu W2. Entonces, esto ya lo puedes manejar como fuerza distribuida, ¿no? Va a ser dos fuerzas. Uno del rectángulo, que se llama F1, ¿no? Que es W1 por L. Y otro del triángulo, que es fuerza distribuida, que ya lo sabemos, F2, que es W2 menos W1 por L sobre 2. Entonces hay dos fuerzas. La suma de las dos fuerzas me da esta resulta. También puedo hallar el punto donde actúa esta fuerza resultante, aplicando Variñón con esta fuerza y su distancia de aquí hasta aquí. Para el rectángulo es la mitad, L medias. Y para el triángulo, hasta acá, es 2/3 de L. Ahí está. Eso es nada más para una placa plana. Si una placa es así, vertical, voy a ponerla, si una placa es vertical así,
Si una placa es vertical, cuando una placa es vertical, va a depender de dónde está el líquido. Bien. Si el líquido está aquí, aquí, así, ahí, aquí, ¿bien? Entonces, esa fuerza distribuida comienza en 0 y es así. Así es la fuerza distribuida. ¿Por qué? Porque la placa es vertical. Pero si esta placa, por ejemplo, si yo tengo una placa así vertical, ¿no? Tengo una placa vertical, así. Pero el líquido está a esta altura. ¿Eh? Entonces, la fuerza distribuida comienza desde acá, sobre esta placa, desde acá, así, así. ¿Ah? Aquí no hay nada, en cambio aquí sí comienza desde este punto, porque acá está la presión. La presión sobre esta placa, ¿no? Las fuerzas distribuidas comienzan donde está el líquido. El líquido es el que, este es el líquido se representa así, así. Cuando es así, vertical se pone así, pero cuando es horizontal, cuando la placa es horizontal, así, es inclinada, cuando tengo una placa inclinada, mi fuerza, ¿no? Aunque el líquido estaría por acá, ¿no? Por ejemplo, ponte que esté el líquido acá. Lo voy a llevar acá. Ya. Este es el líquido. Ahí está el líquido. Entonces, la fuerza es así. Es así. Va hacia acá, así. Perpendicular, es así, así es, así es. Siempre la fuerza es perpendicular a la placa. Aquí también ve perpendicular a la placa. Esto es cuando es placas planas. Esto es cuando el ancho es constante. Cuando tengo un rectángulo. ¿Está bien? Cuando tengo un rectángulo. Pero ¿qué sucede si yo tengo, ¿no? Por ejemplo, aquí, yo voy a tener acá un agujero. Un agujero. ¿Está bien? Entonces aquí hay una placa. ¿Está bien? Por aquí está el líquido, por aquí está el líquido. Pero esto cuando yo lo proyecto, cuando tú proyectas por aquí, tú mandas su proyección. Este, por ejemplo, puede ser un círculo, así un círculo. La proyección de esto es un círculo. O puede ser un triángulo. Puede ser un trapecio, esa sección. Esta compuerta puede tener esa sección recta. Entonces, en este caso, cuando ya no es así como hemos actuado, ancho constante, así cuando hacemos ancho constante, no es ancho constante así. Cuando el ancho es constante, tú haces con la fórmula, ¿no? Multiplicando la presión por este ancho. Pero cuando se trata de esto, aquí tienes que hacer con integrales. ¿Ya? Entonces aquí esto va a ser, Z1 ya haces con integrales. Esto ya se hace con integración, hallando el elemento, trazando tus coordenadas. Tienes que trazar tus coordenadas. Tienes que tratar tu sistema de coordenadas y hallar tu elemento diferencial, ahí donde cae, cómo es la presión, cómo es el elemento diferencial. Aquí se hace esto, diferencial de fuerza, ¿no? Es igual a la presión por diferencial de área. Así se hace, se integra. ¿Ya? Ahora sí, esto vamos a hacer algún problema por ahí.
A ver, ahora quiero que me digan si me han entendido sobre placas planas, por favor, díganme alguna pregunta, por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, si tienen alguna pregunta sobre placas planas, pregunten. Pregunten. Ingeniero, ¿puede repetir la primera parte, por Ingeniero favor? Base. El internet se me fue, ingeniero. Esto es una placa plana, ¿está bien? Esto es cuando tú lo proyectas, ¿no? La placa plana, así es, igualita esto es, así como ha hecho su sección. Esa placa plana puede ser vertical o puede estar inclinada. Entonces, en estos puntos que estás viendo aquí, en estos puntos de acá, que es el punto 1 y es el punto 2, existen presiones, y las presiones no son iguales. La presión 1 es peso específico por la altura 1. Pero este punto no tiene la misma altura que 2, entonces va a haber otra presión. Peso específico por Z2. ¿Está bien? Si no te dan peso específico, es densidad por gravedad, ya sabes. Pero esto sale en newtons por metro cuadrado. En newtons por metro cuadrado. Y esa presión se convierte en, ¿no? Distribución lineal de fuerzas, se convierte en W. Este de acá se va a convertir en W1. Si tú a esta presión lo multiplicas por el ancho, que es constante. Entonces eso sale en newtons por metro. Ya tengo W1. Y esta presión 2 también va a convertirse en W2, que es presión 2 por el ancho. Entonces ya tienes, como el Z2 es mayor, este W2 va a ser más grande. Por eso es que sale así, W2 grande, W1 chiquito. Entonces esto produce fuerza distribuida y tú ya lo sabes determinar la fuerza, determinar los puntos donde actúan las fuerzas, todo lo sabes. ¿Entiendes? Pero esto se hace cuando este ancho es constante, cuando esta placa es rectangular. Pero cuando la placa tiene formas diferentes, círculo, triángulo, trapecio, ¿no? Tienes que hacer con integrales, ¿no? La presión tienes que hallar para este punto. Como si tu triángulo es así, ¿no? O tu triángulo está así, ¿está bien? Así. ¿Eh? Entonces tú aquí pones tus ejes. Tu eje tiene que pasar por acá, ¿ya? Tu eje por ahí, ¿ya? ¿Está bien, no? Entonces, este es tu eje Y. Este es tu eje Y. Y este es tu eje X. Entonces, acá no puedes hacer, esto no es como el rectángulo que es constante, esto es un triángulo que varía. Entonces tienes que hacer tu elemento diferencial. Esta parte de acá, si tú pones acá 0, aquí hasta aquí es Y. Y este de acá es diferencial de Y. ¿Está bien? Entonces esta parte se va a llamar X. Y esta parte se va a llamar X, ¿sí o no? Listo. Entonces, el diferencial de área lo puedes hallar ahí. El diferencial de área va a ser igual a base por altura, o sea, 2x por diferencial de y. Y ahora, ¿cómo hallas x? Puedes hallar con diferencias por la ecuación de la curva, por semejanza de triángulos, y de ahí hallas el diferencial de fuerza. La presión tiene que actuar sobre este elemento, desde aquí, desde la superficie libre hasta aquí, con este Z tiene que actuar la presión. Eso lo vas a hallar aquí. Y tu diferencial de área ya lo tienes, ¿ves? Listo, así se hace. Y simplemente con integrales. ¿Está bien? Listo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Inge, aquí. ¿Cuál? Inge, Villanueva, le habla, Sí. Inge Villanueva. ¿Cómo? Inge, ¿Ya está? tengo una pregunta. Sí.
Dime. Para hallar la fuerza en esos de anchos inconstantes, ¿no podríamos utilizar la forma también de fuerza es igual a peso específico por HC y por el área? ¿No sería igual? No, no. ¿Por qué? Aquí estamos aplicando fuerza distribuida, esto es estática. Eso también se halla la fuerza, yo sé lo que me vas, es peso específico por la distancia de la altura del centro de gravedad, HC, por el área, ¿sí o no? Ajá. Esto es para fluidos, para mecánica de fluidos. Pero como nosotros estamos haciendo una aplicación de fuerza distribuida, ¿no? Tienes que hallar con esto que te digo, con fuerza distribuida. ¿Y está bien? Y ahora tú me dices, ¿esto sale igual que el otro? Parecido sale, solamente se diferencian algunos decimales, nada más. ¿Está bien? Porque para hallar el punto donde actúa esta fuerza tienes que aplicar momentos de inercia. Estamos Ajá. suponiendo todavía que no dominas tu momento de inercia, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Algo más? Inge, pero Por favor, yo en no algunos quiero, casos, si no porque podemos, yo no quiero podría. que tú saques así, porque esto ya lo has practicado en física 2, o lo vas a hacer en fluidos. Esto tienes que hacerlo con fuerza distribuida o con integrales. ¿Está bien? Listo. ¿Algún problema más? Puedes decirme, dime nomás, no hay problema, yo no me voy a molestar. Lo que quiero es que aprendas. Ese es mi objetivo. ¿Está bien? Yo no sé cómo desarrollarás los otros cursos. No sé cómo te explicarán los profesores. Yo no sé. Yo te estoy explicando lo que sé, ¿ya? Y tienes que hacerlo bien. ¿Alguna pregunta más para pasar al siguiente punto, que es superficie curva? ¿Estás viendo cómo desarrollar? Ya con la práctica te vas a dar cuenta de lo demás. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces voy a pasar a la siguiente parte, que es superficie curva. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Fuerzas de presión de fluidos sobre placas planas, ya lo hicimos sobre placas planas. Ancho constante, este es ancho constante. Y ancho variable. Puede ser círculo, triángulo, elipse, trapecio, te puede dar el montón. También puede ser inclinado, no solamente puede ser recto, puede ser inclinado la sección recta. ¿Está bien? Entonces, cuando es inclinado, ya lo tomas el Y así, ¿no? Cuando es inclinado, el Y creo que es así, el X así, ya tomas tus ejes así inclinado también. Aquí, cuando es así recto, tomas recto así. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? Sigan preguntando. Vamos a pasar a continuación a lo que es superficie curva, ¿ya? Fuerza de presión sobre superficie curva. Entonces, y acá está, ya. Esta es una superficie curva. ¿Estás viendo? Aquí está la superficie que está sumergido dentro de este fluido. Estás viendo acá. Quiero que veas esto. Esto es la superficie curva que está aquí. Esta superficie curva tiene ancho constante. Ancho constante. Este es el ancho así. Este es el ancho B. Este es para ancho constante. Entonces la fuerza distribuida se va a distribuir así por la presión. Aquí es así y aquí es así, ¿ya? Perpendicular a la superficie. ¿Cómo hago perpendicular a una curva? Trazo su tangente y ahí es perpendicular. Por eso va yendo así. Entonces, esto que estás viendo aquí, esta fuerza P, ¿no? Yo lo puedo hallar con dos fuerzas. Uno horizontal y otro vertical. El horizontal es cuando toda esta curva que está aquí, esta curva que ves aquí, lo proyecto. Aquí está saliendo esta curva plana, ¿no? Este se proyecta, te sale una superficie plana, una placa plana. Cuando tú proyectas esto, sale una placa plana. Entonces aquí ya tú puedes hacer
todo lo que es fuerza distribuida, así. Este es W1, W2, ¿está bien? Así. Está. Listo. Este es para la fuerza horizontal. Entonces, cuando es placa curva va a haber dos fuerzas, una horizontal, ¿no? Y otra vertical. La vertical es la presión de toda esta altura, que es aquí, ¿eh? Es una presión que va a dar una fuerza. Esto va a ser una fuerza vertical 1. Y esto es el peso del líquido que hay, que encierra esta curva, ¿no? Con ancho constante. Entonces, a ver, voy a hacer un ejemplo aquí. Ya. Estás mirando ese ejercicio. Ya, un ratito. Ya. Entonces aquí, ya. Aquí, voy a explicarte este ejercicio. Tengo aquí, esto de acá es una base de concreto. ¿Está viendo? Ya. Aquí tengo una compuerta circular, un cuarto de círculo. Quiero saber las dos fuerzas y la fuerza resultante que actúa sobre esta placa que está sumergida, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Ya. Esta altura, esta es agua, esta altura vale 2.8 y el radio de esta compuerta es 1.20. Entonces, ¿qué se hace? Se proyecta y se pone como si fuera una placa plana. ¿Está viendo? Entonces, yo voy a hallar esta presión acá, que es peso específico por Z1. Z1 es 2.8. Acá. Y a mí me dicen en este ejercicio que la longitud de la superficie, el ancho, el ancho es 1.50. ¿Ya? 1.50. ¿Está bien? Entonces ahí voy a hallar su presión, pero quiero hallar el W1, es presión por el ancho. Presión por el ancho. Un ratito, ¿eh? Entonces, aquí es, el W1 es la presión sobre este punto 1, sobre este punto A, por el ancho. El W2 es presión, pero para esta altura hasta el punto B, que es 2.8 más 1.20, es otra altura Z2 por B. Entonces, puedes sacar esas dos fuerzas, ¿está bien? Esa es la fuerza horizontal. Y ahora, va a haber una fuerza vertical. La fuerza vertical va a producir toda esta presión que hay por debajo de esta curva. Y eso va a ser una fuerza vertical. Entonces, la fuerza vertical, ¿no? Tú, aquí, en este punto que está aquí, ¿no? Acá, todo esto lo prolonga así, ¿ya? Esta altura produce presión. Entonces, toda esta columna produce una presión. Y todo este volumen de líquido de esta área también produce presión. Pero la presión no está para abajo, está para arriba. Entonces, esta fuerza vertical va a ser así. Va a ser el peso de este volumen, cuyo ancho ya lo tienes acá. De esto, de aquí, ¿ya? Esto de aquí tiene un volumen, ¿ya ven? Es peso específico por el volumen de todo esto. Pero el volumen es, ¿no? Volumen 1 más volumen 2. Tienes que sumar estos dos volúmenes. Esto ya sabes hallar su volumen de un paralelepípedo. Y esto también de un cuarto círculo
puedes hallar su volumen. Ya sabes que el volumen es área de la base por altura. La altura es este de acá, que estoy diciendo que es 1.5. Este es el ancho. Entonces esta área, este volumen 1 va a ser 2.8 por 1.2 por altura, que vale 1.5, me sale el volumen. Y por el peso específico me sale la fuerza vertical 1. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer así. A ver, ya, el 1. La fuerza vertical 1 va a ser el peso específico, que es 9.81, ¿bien? Por esta área de la base, que es 2.8, por esta altura, va a la base por altura, es 2.8 por 1.2, es el área de la base. Me falta la altura, que es 1.5. Esa es la fuerza 1. ¿Ya? Multiplican y me dicen cuánto sale. ¿Está bien? Y ahora, la fuerza 2 va a ser, ¿no?, 9.81 por el área de esto, el área de esta base, que es pi por 1.2 al cuadrado sobre 4. Es el área de la base por la altura, que es 1.5. Es área de la base por altura, por el peso específico. Y sumas estos dos y te va a salir la fuerza vertical. ¿Está bien? El peso de todo este líquido, que tú me dices, pero aquí no hay líquido, pero hay presión. Es como si fuera, tú lo trasladas aquí, todo este es líquido, porque la presión está funcionando así, pero para arriba. Toda esta presión de aquí está aquí. Esta es la presión que le está dando a este punto. Y esto de acá es la presión que le está dando sobre este punto. Es el peso del líquido que está sobre. ¿Está bien? Listo. Así hay en la fuerza horizontal, la fuerza vertical, y la fuerza resultante, tú lo puedes hallar por Pitágoras. Raíz de FH al cuadrado más CPB al cuadrado. Y entonces ya puedes hallar, ¿no?, la fuerza que va a ser así. Esa es la fuerza resultante. Y también puedes hallar el ángulo donde está actuando, el ángulo teta con la tangente. El ángulo teta es, ¿no?, la tangente es fuerza vertical sobre fuerza horizontal. Así, con esto ahí es el ángulo y donde actúa la resultante. Ya, listo. ¿Algún problema? Por favor, si han entendido, dígame. Quiero un Ya, favor. por favor. ¿Podría volver a repetir cómo hallar de nuevo la fuerza vertical? La fuerza vertical. A ver, otro ejemplo te voy a poner, ¿ya? Ya, ponte que tenga así. Así. Ya. El agua está por acá. El agua está, ¿no?, hacia acá. ¿Sí? Ya, entonces aquí está una curva así. Es una parábola. Puede ser un círculo, puede ser una parábola, ¿ya? Entonces, esta distancia es A. Este es A de la parábola A y este es B. ¿Está viendo? Ya. Entonces, la fuerza vertical va a ser sobre esta es la parábola, así de así, ahí está la parábola. ¿Está viendo? Entonces, el líquido que va a producir la fuerza vertical es el líquido de este peso de la parábola, más este pedacito. Este pedacito también produce presión hacia abajo, pero ahora es hacia abajo. El agua, el líquido está hacia abajo, la fuerza vertical va a ser hacia abajo. Esta distancia, que no sé cuánto será C, por ejemplo, esta distancia de aquí a aquí es C, produce esta presión, y esa presión le produce una fuerza vertical hacia abajo que se llama fuerza 1. ¿Está bien? Y
La otra es la que se pone aquí, que el peso del líquido está en esta área. Tú ya sabes que el ancho es constante. El ancho es constante. Es 1.5. ¿Está viendo? Ya, así. Entonces hay dos pesos. Hay dos, para la vertical hay dos. El F1 que lo produce esta fuerza distribuida con esta altura. Aquí también es igual, ¿ves? Es la fuerza distribuida con esta altura. Es esto. Y es el peso del líquido que está, ¿no?, en la compuerta, en la sección recta. Siempre se maneja así. Pero no me dice, pero está por debajo, no hay agua. Pero esta presión que ves aquí, esta presión de aquí, está produciendo, esta presión que está aquí, está produciendo esta fuerza 1. ¿Ya? Por favor, ¿listo? ¿Ya? ¿Alguna cosa más para pasar a los ejercicios, por favor? Ingeniero, disculpe. ¿Ya? Entonces Ingeniero. ahora, sí. En la fuerza horizontal, el Z1 y Z2, ¿dónde estarían ubicados? El Z1 esto es para ti, el Z1 de aquí es el Z1. Es el Z1. Y el Z2 es de aquí hasta aquí. ¿Está bien? ¿Qué esta compuerta está aquí el punto B? El punto A. El Z1 es para la presión del punto A, para 2.8. Y el Z2 es para el punto B, o sea que es 2.8 más 1.2, que es este radio. ¿Está bien? ¿Ya? Sí, ingeniero, gracias. Entonces, y alguna pregunta más, díganme, Acá, Inge, por favor. ¿Ya? ¿Ya entendieron, no? Te estoy explicando. Entonces tú estás aquí, estás entendiendo. Inge, Entonces, ¿sí? pregunta. Dime nomás. Sí, dime. La ubicación de la fuerza vertical, Ya, ¿cómo lo haríamos? es la fuerza vertical, ¿no? A ver, Abajo. aquí voy a ver. Ahorita te voy a indicar. Tomando momentos, ¿no lo haría? Tú sabes momentos, ¿sí o no? Ya. Sí. Aquí, esta fuerza 1, ya sabes, está actuando en el centroide de esta área. Como es un rectángulo, si esto es 1.2, esta es la mitad. 0.6 y 0.6, ¿está bien? Ahora aquí, esta fuerza 2, que está aquí, que está actuando aquí, para allá la fuerza vertical, fuerza 2, ¿ya? Está actuando en el centroide de esta área, ya sabes, por centro de gravedad, porque tú has hecho, bien hecho, tus prácticas tienes 20, ¿sí o no? Esto como es 4R sobre 3pi, ¿ya? Ahí es esta distancia y ahí es esta. Y el punto donde actúa esta fuerza vertical lo haces por variñón, ¿no? Tú haces tu tablita bonito, ya, el centro de gravedad para eso es importante, pues haces tu tablita, ¿sí o no? Aquí pones el elemento 1, el elemento 2, aquí pones la fuerza 1, aquí pones la fuerza 1, ¿no? Y la fuerza 2, aquí pones el X, el X1 y el X2, el X raya, ¿sí, no? Sumas las fuerzas y acá multiplicas X raya por F, eso ya sabes hacerlo, ¿sí, no? Entonces aquí sale sumatoria de X raya F, y aquí sumatoria de fuerza sale el X raya para la fuerza, ¿está bien? Como aquí la fuerza va a ser, no sé cuánto saldrá la fuerza 1, aquí va a haber la fuerza 1, aquí la fuerza 2, aquí la sumatoria. Aquí el X1, el X2, y aquí el X1, F1, X2, F2, ¿sabes? Y aquí la sumatoria. Entonces el X es igual a la sumatoria de X raya F
sobre sumatoria de F. Ese es Variñón, ¿sí o no? Ya, ese es el punto donde actúa la fuerza. Ingeniero, una consulta. Sí, sí. El momento. El ángulo que ¿no? El ángulo es ¿qué hace con tangente? Pues, ¿no? siempre va a ser la fuerza resultante con la fuerza horizontal, ¿verdad? El ángulo. Claro, pues, sí, porque tu fuerza horizontal está así. ¿Está bien? Y tu fuerza vertical está así. Entonces tu resultante está así. Pitágoras. El ángulo, quiero saber este ángulo. Tangente. Fuerza vertical entre fuerza horizontal. ¿Está bien? Ya está. Nada más eso. Listo, eso es lo que van a hacer en tu práctica. Ya. Un favor. Pregunta. Sí, dime. La fuerza horizontal, ¿dónde va a ser? Aquí también sabes hallar su fuerza horizontal, ¿sí o no? Cuando tú tienes tu placa, ¿no? Aquí va a salir F1 del rectángulo. Ya sabes que es 1.2 la mitad, 0.6, ¿sí o no? 0.6 para acá, ¿vale? Y 0.6 para abajo, ¿sí o no? La mitad, ¿no? Tú sabes eso ya. Ya hemos hecho placas planas, superficies, fuerzas distribuidas. El F2 va a ser para el triángulo, ¿no? Entonces, para el triángulo, así ves, divides en dos. F1 que es para el rectángulo y F2 para el triángulo. ¿Ya? F1 para el rectángulo es la mitad de 1.2. Pero para este triángulo, esta distancia aquí es 2/3 de 1.2, que sale 0.8. Y la otra parte es para acá, no es para acá. ¿Para aquí es? Para aquí, para la otra fuerza. Y esto vale 0.4. ¿Está viendo? Ya. ¿Está bien? 0.4, ¿cierto? Y ya está. Ya eso sabes, ya. Por Pitágoras, por Variñón, igualito hallando tu tablita, puedes hallar la fuerza horizontal. ¿Dónde actúa? F1, ¿no? Y1, F2, Y2, así sabe, igualito con tu tablita, ¿ya? Para eso hacer centro de gravedad. ¿Ya? Otra cosa más, por favor.